¿Qué tal? Muy buenas noches. Que las cosas ya no son como eran es un hecho constatado como lo que hoy se ha vivido en el Parlamento en torno a una de las tradiciones de mayor arraigo no solo social sino también institucional. La visita del Ángel de Aralar, su presencia no solo trae lluvias como cuenta la tradición, este año también ha traído dos frentes en la atmósfera política que han terminado en tormenta. Uno es el de quienes piensan que hay que mantener esta tradición y el otro quienes apelan a la laicidad de los poderes públicos para decir que no debe ser recibido. Las cosas, como decimos, han cambiado, tanto es así que incluso el Gobierno de Navarra recibía al Ángel de manera discreta sin convocar a los medios de comunicación. Todo esto en una semana que ha comenzado con un dato que el propio Gobierno de Navarra celebraba, el dato del paro, y lo celebraba señalando que era el mejor de la serie histórica desde el comienzo de la crisis. No obstante, sindicatos y ciudadanos lo bajaban al terreno de la realidad, cuestionando el tipo de empleo que se crea y que no saca de los problemas, en la gran mayoría de casos, a todo aquel o aquella que tienen la suerte de encontrar un trabajo. Y decimos suerte porque quedar hoy en el paro con más de 45 años, por ejemplo, es todo un desafío al denominado estado del bienestar. Qué lejos queda, por cierto, esa expresión. Comenzamos Navarra en Abierto. La reducción del desempleo es la mejor en toda la serie desde la crisis económica, por tanto estamos especialmente si la consideramos en términos anuales. El paro no ha aumentado por causa de este gobierno, creo que es una idea muy importante que hay que transmitir, pero no nos atribuimos tampoco las medallas, ¿no? No se trata de explicar que por este gobierno se está reduciendo el desempleo, sino que hay una tendencia general de mejora del mercado de trabajo, pero sí que tendrían que rectificar quienes han estado utilizando demagógicamente estos datos. El vicepresidente de Derechos Sociales este pasado lunes valorando los últimos datos del paro conocidos en Navarra y enviando también ese mensaje abierto, en forma de crítica quizá, para quien lo quiera recoger. Paso a presentarles la mesa que nos va a acompañar esta noche en este Navarra en Abierto de hoy. Guzmán Garbendia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bacarcho Ruiz, Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenida. Gracias. Sergio Sayas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Muchas gracias. Y María Solana, Gabón, buenas noches y bienvenida. Gabón, es que ricasco. Muy bien, bueno, pues estos son los datos del paro. Vamos a abundar, si les parece, antes de entrar en el análisis de los mismos, de los datos, vamos a centrarnos en ellos un poquito en frío para buscar luego algo más de detalle. El paro bajó en Navarra el pasado mes de marzo en casi 1000 personas. El número de desempleados bajó en marzo en Navarra en 977 personas, el 2,17%, lo que sitúa el número total de parados en 44.119. En términos absolutos, desde 2008 no se producía respecto al mes de febrero un descenso tan importante en el número de personas desempleadas. Por sectores económicos, el paro ha disminuido en todos los sectores, menos en agricultura, que ha aumentado en 66 personas, y entre quienes no tenían un empleo anterior, con un incremento de 57 personas. Por sexos, el paro ha bajado en 1,7% entre las mujeres y un 2,7% entre los hombres, aunque las mujeres siguen ocupando el 55% del total de desempleados. Por nivel de estudios, el desempleo de las personas con formación universitaria es del 10% del total, mientras que los parados con una formación hasta primero de secundaria suponen el 70% del total de desempleados. Con el tirón de la Semana Santa a nivel nacional, el número de parados bajó en 58.216 personas, un 1,4%, hasta situarse el total de desempleados por debajo de 4.100.000. Se trata del tercer mejor registro de un mes de marzo desde el inicio de la serie histórica en 1996. Las cifras vistas mes a mes arrojan también datos concretos como este de marzo, pero queremos detenernos también en el comportamiento de las cifras del paro en Navarra durante el último año. En este gráfico, por ejemplo, reflejamos los últimos 12 meses. En marzo de 2015, Navarra contaba con 48.000 desempleados, 4.000 más que ahora, la cifra que fue disminuyendo en los 6 meses posteriores hasta bajar en septiembre de los 42.000 desempleados. A partir de ahí, al finalizar la campaña de verano, comenzó una subida que ha vuelto a superar los 45.000 parados a principios de 2016 y que no se ha amortiguado hasta el pasado mes. Y otro dato más, para el análisis, el comportamiento del paro tras el cambio de gobierno. En el mes de julio, Navarra tenía 42.300 parados, más o menos, y 8 meses después la cifra es de 44.100.
Bien, datos, como decimos, para el análisis y que queremos trasladar aquí a esta mesa. Lo recibía, como acabáis de escuchar, el vicepresidente de Derechos Sociales. Daba por bueno el dato, sobre todo en su franja interanual. Lo celebraba y también hacía una crítica velada para quienes han ido criticando las políticas que ha desarrollado este gobierno durante estos meses, ¿no? Pues hombre, yo creo que siempre que hay una bajada de paro es positivo y nosotros, por supuesto, nos alegramos de que haya datos que indiquen que hay más personas trabajando en esta comunidad, pero sí que creo que hay tres cuestiones que también hay que resaltar, ¿no? En primer lugar, que si hablamos de lo que son los afiliados a la Seguridad Social, que es en realidad el empleo neto, es decir, aquel que no se compensa con otra pérdida de puestos de trabajo, Navarra está peor que la media de España, tanto en tema interanual, en tasa interanual, como respecto al último mes. También es verdad que la diferencia con el año pasado, un elemento que hay que tener en cuenta, es que la Semana Santa este año ha sido en marzo y es una fuente de creación de empleo y el año pasado fue en abril. Eso hace que el dato de marzo comparado con el dato del año pasado pues no pueda ser fácilmente comparable porque sea una circunstancia que es francamente importante. Y por otro lado, a mí me preocupa mucho la precariedad del empleo, porque la gran mayoría de los puestos de trabajo que se han creado son temporales. Y es verdad bueno, pues que es un camino que no es fácil, que nosotros ya dijimos cuando éramos gobierno que esto no era fácil, que estamos viendo como algunos que prometían soluciones mágicas no las tienen, que desde que ellos son gobierno el paro ha ido a peor y que desde luego algunas medidas que ha tomado este gobierno pues lo que indica es que estamos lejos de ser aquellas medidas que necesita la economía para poder salir adelante. María. Bueno, pues sorprendida no tanto con los datos como con la valoración de los mismos que acaba de hacer ahora mismo el señor Sayas. Quiero decir que acabará afirmando que los datos son peores que el mes anterior, acabará afirmando que el paro ha crecido con este gobierno. Son datos objetivos. Entonces, que usted rebátame cualquiera. No los leo yo así. O sea, está claro que los datos dan para todo y dan para mucho. Y los datos, bueno, pues son los que son. Yo los datos que creo que se han trasladado aquí en vuestras infografías y los que recordaba también el propio vicepresidente La Parra, dicen lo que dicen y dicen que ha bajado con respecto al mes anterior en 977 personas y que con respecto, y teniendo en cuenta el interanual, los últimos 12 meses, en 4.308. Luego, en fin, no son cuestiones de autocomplacencia, no es como para estar tan tranquilos y tan contentos, el propio vicepresidente lo ha dicho, no se va a poner ninguna medalla, pero creo que si vienen estos datos y otros que han venido de la mano de estos datos y los análisis posteriores que han hecho tanto expertos como distintos agentes, me da igual sindicales, que de otros órdenes, lo que vienen a revelar es que efectivamente pues no es el cambio a peor que algunos están vaticinando continuamente, sino que bueno, parece que nos mantenemos en una tendencia positiva. Y eso es lo que espero que sea. Y una cosita más antes de pasar, pues que para tener una gran preocupación sobre la precariedad laboral, pues haber apoyado la reforma laboral que está en vigor a día de hoy, pues no sé si concuerda demasiado. Entraremos en ese detalle, el tipo de empleo que se ha generado, que se está generando, porque nos ha parecido también un ángulo muy interesante para tratar de entender qué es lo que se está haciendo en materia de empleo. Guzmán. Pues curioso todo lo que se dice aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que, empezando por el vicepresidente, el hecho de sacar esa crítica velada ya le critica a sí mismo. Y el hecho de tratar de acusar a otros de demagogia, pues ya le posiciona a él como demagogo. Ha intentado sacar una crítica que digamos que le ha afectado a él mismo. Mira, la gráfica que hemos visto es clara, es una montaña rusa, no tiene mediana, es decir, ni subimos ni bajamos, algunos meses subimos, otros bajamos, no tenemos un claro faro que nos vaya a llevar a recuperar el empleo. Nosotros, desde luego, sí que un parado menos es una alegría, esa noticia siempre va a ser buena, pero absolutamente insuficiente. Y hay datos preocupantes en Navarra, hay datos preocupantes, algunos ya se han apuntado por aquí, la precariedad laboral, que efectivamente viene marcada por esa reforma laboral, esa triste reforma laboral que hay que derogar ya y que se tiene que derogar desde el Parlamento de España ya. Y por otra parte, los datos por sectores en Navarra pues empiezan a apuntar a
bueno, a que se está perdiendo el verdadero fuelle y motor de Navarra, que es la industria, y lo estamos viendo todos los días, y creo que tenemos que analizar el por qué la industria está empezando a no ser un factor concluyente en la generación y creación de empleo de Navarra, y por supuesto poner toda la carne al asador para que esa situación se revierta. Y desde ahí, desde luego, el Partido Socialista va a estar para empujar, y creo que a la población, a los navarros, a las navarras en este caso, lo que les interesa es que arrimemos todos el hombro, nos juntemos y de verdad trabajemos por generar empleo y por aquello que estamos perdiendo, revertirlo, y no ser autocomplacientes con las gráficas que hemos visto, que efectivamente bajan, efectivamente suben, efectivamente bajan, y por tanto continuamos una montaña rusa que yo creo que a nadie le puede agradar. Sí, no, yo creo que autocomplacencia ninguna. Yo, en las palabras del señor Laparra, yo al menos no veo ningún tipo de autocomplacencia, es cierto, y aquí lo estamos diciendo todos, ¿no? Yo creo que 1.000 personas, cerca de 1.000 personas, hayan encontrado trabajo, y ahora hablaremos de qué clase de trabajo, pues siempre va a ser una buena noticia, gobierne UPN, gobierne un gobierno de cambio, gobierne quien gobierne, ¿no? En todo caso, yo matizando las palabras del señor Sayas, yo creo que en este caso sí que va aparejados los datos de afiliación a la Seguridad Social, a lo largo de este mes, en el último descenso. Entonces yo creo que eso también es otra buena noticia, porque muchas veces sí es cierto que una bajada en los datos del paro, si no va aparejada por los mismos datos de afiliación, pues realmente, estructuralmente, poco positivo puede aportar, ¿no? Yo entrando en el tipo de contratos que se hacen, pues, leyendo estos días la prensa, en el diario Navarra decía, ¿no?, el 1 de abril, la mitad de los contratos de trabajo tienen una duración de un día o menos. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, ¿no? Y entonces, haciendo un recorrido, digamos, en el 2007, la media de los contratos eventuales pues era de 90 días, 2 meses, ahora es de un mes. Por aportar, un dato más, en los últimos 12 meses parece ser que han aumentado el número de contratos en algo más de un 8%, pero el peso de los indefinidos se vuelve a situar por debajo del 6%. Sí, pues entonces cuando hablamos de precariedad y de mayor eventualidad, que además fundamentalmente afecta a las mujeres, más del 80% de los contratos eventuales los padecemos las mujeres. La parcialidad, la precariedad, bueno, yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, en ese diagnóstico. También estaremos de acuerdo, que es cierto, el tejido industrial pues cada vez es más delgado, ahí tenemos, y últimamente, pues desde TRV a Alstom de Buñuel, vemos lo que está pasando, y vemos que aún con una unanimidad política, como es el caso de TRV y el apoyo a las plantillas de Alstom y TRV, un apoyo social importante, una unanimidad política, un mandato claro del Parlamento, del Gobierno de Navarra, con todo lo que se puede hacer, sin ninguna fisura. Vemos que las decisiones se siguen tomando en foros europeos, en foros de unas multinacionales, donde mandan otros. Entonces TRV, por ejemplo, que estos días ha mandado 80 trabajadores y trabajadoras a la calle, y estaban denunciando el comité de empresa estos días que a los 15 días de echar a esas personas a la calle están obligando a los trabajadores que se han quedado a trabajar sábados y domingos. Entonces yo creo que todo eso, y podemos abordar ahora más en profundidad, en fin, tiene mucho que ver también con las políticas que no solo decidimos desde aquí, sino que se deciden en otros ámbitos. Por tanto, cabría decir qué capacidad de maniobra hay, por ejemplo, desde la Administración navarra para poder hacer algo en este sentido. Ningún gobierno crea empleos, nosotros lo hemos defendido siempre, cuando hemos sido gobierno y también ahora que somos oposición. Precisamente cuando un gobierno crea demasiado empleo, que entonces es empleo público, pues lo que hace es cargar de estructura una administración. Pero realmente un gobierno sí pone las condiciones para que los demás puedan crear empleo. Esa es la tarea de un gobierno. Y yo no veo al gobierno de Navarra preocupado por eso. Veo al gobierno de Navarra trabajando en la línea contraria, porque claro, si a las empresas, que son las que crean empleo, lo que hacemos es freírles a impuestos y además hacer que esta comunidad, aquí las empresas paguen más que en el resto de comunidades de España, pues es muy difícil que cuando alguien tenga un proyecto de inversión vengan a esta tierra. Claro, eso sí que lo puede hacer el gobierno. Vamos a hacer una cosa, enseguida le doy la palabra por alusiones a María Solana, pero que nos gustaría también abundar un poquito más en este análisis con datos, preguntándonos, como por lo que estábamos hablando hasta ahora, por el tipo de empleo que se está creando en Navarra.
El sector servicios es el que ha aglutinado en Navarra el mayor número de contratos este mes de marzo debido a la Semana Santa, pero a pesar de la buena noticia que supone la generación de empleo, el problema de fondo es el tipo de contratación. Así lo ratificaba a las puertas del Servicio de Empleo en Tudela un trabajador de este sector, que revelaba las condiciones en las que ha sido contratado esta Semana Santa sin mostrar su rostro por miedo a no volver a ser contratado. Es una vergüenza. Mira, yo en este último mes he trabajado en 2 sitios distintos. En ninguno de los 2 todavía he cobrado. Tú a lo mejor trabajas 16 horas y lo que estás contratado son 4 horas. Los contratos son por 2 horas, por 3 horas, cuando tú a lo mejor estás trabajando hasta 18 horas he llegado yo a trabajar. La temporalidad parece ser una constante en los escasos trabajos disponibles. Es contrato temporal, pero paga poco. No es bastante para la vida. Pues por desgracia llevo trabajando poco tiempo, pero han sido la mayoría temporales, así que no tengo muy buena experiencia del trabajo, la verdad. A veces por la empresa y otras por ETT. Datos que confirman también desde la Delegación Comarcal de UGT en Tudela. Aunque celebran el descenso de las cifras de parados, aseguran que el tipo de empleo que se genera en este momento es precario. Un trabajo a tiempo parcial, un trabajo que posiblemente será, en vez de en la empresa madre, será a través de empresas de trabajo temporal. La valoración en ese sentido es bien porque hayan encontrado 1000 personas más empleo, pero no voy a decir mal, sino muy mal, porque seguramente el empleo que habrán encontrado estas personas es un empleo precario y malo. Tras el aumento del empleo queda el reto de la mejora de las condiciones laborales. Bueno, pues esto no es sino una pequeña pincelada de un cuadro que desde luego pinta mal. Y por añadir un dato más, porque este pequeño reportaje lo habíamos elaborado en la zona de la Ribera, un dato más, la desigualdad territorial también que existe en Navarra entre zonas, ¿no?, de cara a este paro. Señor Sayas, por alusiones le quería dar la palabra a María, retomando eso que decía de que si pone o no, cuestionaba el hecho de que el Gobierno de Navarra, en este caso el Gobierno de Navarra actual, no esté poniendo las condiciones, por ejemplo, como aludía, debido a la reforma fiscal, las condiciones perfectas o idóneas para que el empresario genere empleo. La reforma fiscal no tiene que ver con un plan estratégico para generar empleo. La reforma fiscal tiene que ver con muchas otras cosas. Luego están los planes estratégicos y están otra serie de medidas. La reforma fiscal tiene que ver con hacer las cosas de una manera mucho más justa y equitativa. Tiene que ver con unas cuestiones que luego han de destinarse con un objetivo claro a resolver y a procurar bienestar a toda la comunidad. Con eso tiene que ver. Y procurar servicios públicos de más calidad, más inversión en sector público y menos privatizaciones. Con eso tiene que ver una reforma como la que se ha hecho fiscal. Para las empresas hay otra serie de medidas y otra serie de políticas y tienen otra serie de cuestiones, como muy bien sabe el señor Sayas, porque ha sido gobierno mucho tiempo, como líneas de avales, como líneas de crédito, como cuestiones que se les han negado a muchas empresas durante muchos años, que las han puesto en una situación crítica. Este gobierno lo que ha hecho ha sido habilitar medidas que tienen que ver con eso, tienen que ver con desarrollo económico, tienen que ver con empleo y tienen que ver con otra serie de políticas que están precisamente para la creación de empleo. Cualquiera sabe que una de las principales palancas para crear empleo es la palanca fiscal. Entonces, si el gobierno, y usted lo ha dicho, no lo he dicho yo, desvincula la parte fiscal de la parte de empleo, me parece una absoluta irresponsabilidad. Porque claro, si no utilizamos la palanca fiscal y encima no facilitamos las infraestructuras en nuestra comunidad, porque claro, algunos de los partidos que hoy sustentan al Gobierno de Navarra están en contra, por ejemplo, de que el tren de alta velocidad llegue a esta comunidad. Entonces, si aquí no tenemos vuelos para salir a ningún sitio, si impedimos el tren, si masacramos a impuestos a las empresas, aquí lo que está ¿quién claro va a venir aquí a hacer una inversión? Aquí lo que y está por claro tanto, es que ¿quién lo que va no a ha generar generado empleo en esta empleo, y comunidad? no solo no ha generado empleo, es haber hecho un tramo como el que tenemos construido del TAP, de ninguna parte a ningún sitio, con 30 millones pendientes que tenemos para cobrar del Estado. Eso es lo que no genera ni empleo ni riqueza. Ese no es el debate, no es el tema. No, sí, yo porque quiero es muy importante progreso, para el empleo. quiero progreso, quiero desarrollo y quiero una comunidad foral vertebrada. Todos, y las 4 formaciones que apoyamos a este gobierno y que hemos firmado un acuerdo programático lo tenemos muy claro. Y hemos hablado de la no vertebración y las políticas que se han hecho hasta ahora que han llevado a esta situación. Y hemos hablado de deslocalización
digitalización y hemos hablado de tener los centros de decisión en Navarra. Y hemos hablado de que aunque un gobierno no genere empleo, puede poner las condiciones para que no suceda lo que ha sucedido hasta Vamos a abrir el debate un poquito más hacia... De verdad, yo creo que la gente está pidiendo que nosotros hagamos otra cosa que discutir sobre si sí, sobre si no, sobre si hoy estamos contentos por la montaña rusa que hablamos antes o no. La realidad es que hay informes de empresas externas como KPMG que están diciendo que los empresarios navarros son los más pesimistas ahora mismo de España. ¿Por qué? Las razones las sabemos todos. Tampoco es cuestión de discutir por las razones sí o no, pero eso es una realidad. Hay una encuesta, se han encuestado a 1.600 empresarios, KPMG ha entrevistado a 1.600 empresarios y mira qué cosas, que los empresarios navarros son los más pesimistas respecto al futuro. Algo está pasando en la comunidad, algo está pasando y algo tendrá que ver con el gobierno actual, con el gobierno anterior, con lo que sea, pero tenemos que poner medidas y esas medidas pasan por... Bueno, pues por la inversión en investigación y desarrollo que se tiene que hacer, por el apoyo a la industria, porque como bien se ha dicho aquí, los gobiernos no generan empleo, lo generan las empresas. Los gobiernos tienen que generar la mejor posición, el mejor terreno para que esas empresas crezcan. Y la realidad es que a día de hoy el ambiente empresarial en Navarra es pésimo. Y eso lo tenemos que mejorar. Si no estamos de acuerdo en ese dato, vamos mal. Vamos mal, y eso es lo que está esperando. La gente está esperando que no entremos en pleitos de uno u otro, echarse cosas a la cara. La gente está esperando de nosotros que tomemos decisiones y se tienen que tomar. ¿Qué decisiones se están tomando? Y eso sí que me gustaría discutirlo. Se están tomando en este momento para que se genere empleo a futuro en Navarra. Lo que está fuera de nuestra mano, porque hay cosas que están fuera de nuestra mano... Me gustaría que hiciéramos intervenciones un poco más breves para que pudiéramos intervenir todos. Ya se están haciendo en el gobierno, en el Congreso de los Diputados en Madrid, ya se está tratando de quitar la reforma laboral, porque eso es un punto importantísimo que hay que empezar. ¿Qué otras medidas podemos hacer aquí en Navarra? Bueno, en fin, de ahí nos vendrá la salvación, con un gobierno en funciones, con un Congreso y con unos parlamentarios que no sabemos hasta cuándo van a estar, con un Senado con una mayoría absoluta del Partido Popular bloqueado para pasar ningún tipo de iniciativa. En fin, pues si es la esperanza que pone el Partido Socialista con un acuerdo con Ciudadanos, que es la extrema derecha estatal, en fin, si esa es su solución, mal vamos. Yo en cualquier caso, y cuando hablamos de los empresarios navarros, hombre, me viene a la cabeza muchas declaraciones del señor presidente de la CEL, el señor Sarriá, cuando públicamente ha apostado por la estabilidad de esta comunidad, que él la sitúa exclusivamente en un gobierno de UPN y el Partido Socialista, como lo ha dicho públicamente, en la víspera de estas elecciones, de las anteriores y en la época del agostazo también. Entonces, yo no sé si cuando hablamos de los empresarios navarros, esa inestabilidad política o ese, en fin, ese miedo o esas dudas con incertidumbre, la mayor incertidumbre empresarial, pues no sé si van en relación a que si no gobierna UPN con el Partido Socialista, aquí viene el acabose, viene el caos y los empresarios se van a ir todos al garete. Pues no sé si tiene que ver con eso. ¿Puedo acabar? Bueno, y también me recordaba un titular que veía hace pocos días también, un diario que se edita en Cordovilla, que decía algo así como: la meteorología y la inestabilidad política frenan las ventas del comercio en Navarra. A mí me llamó la atención. Digo, la meteorología y la inestabilidad política frenan las ventas del comercio en Navarra, creo que era del mes pasado. Entonces, no sé, me da la sensación de que sectores políticos, mediáticos... O sea, la misma frase, las ventas, sí. La meteorología y la inestabilidad política frenan las ventas del comercio. Bueno, entonces no sé si me da la sensación de que hay un sector político, en el cual también, pues por lo que veo, se incluye el Partido Socialista, y mediático y empresarial, que quiere generar esa sensación de que aquí todo se va al garete y de que todo tiene que volver a ser lo mismo. No, pues entérense, pues entérense. ¿Puedo acabar el argumento? ¿Puedo acabar el argumento? Sí, pero les pido brevedad, por favor. Sí, pero es que, claro, como ya tenían varios turnos, pues entérense que el gobierno está trabajando y la señora Solana también. A ver, que le recuerdo, hubo un pleno monográfico sobre el empleo. ¿Puede decir qué ha puesto en marcha el gobierno? Está preguntando usted al gobierno de todas las propuestas de resolución que se aprobaron, que ustedes, que también les votamos a favor las suyas. Porque yo le voy a decir, mire, el gobierno, tiene usted posibilidad de hacer control al gobierno. Que sí, que se están implementando desde las zonas planes locales en cualquier sitio que se tenga por serio, en una empresa, en un gobierno o en alguien que tenga que gestionar, ya desde el principio lo que marca es unos objetivos, un plan de acción y después una evaluación que le vamos a hacer de eso.
Yo no sé en qué objetivo se ha puesto el Gobierno de Navarra la creación de empleo, no sé cuántos piensa crear. No lo sé, no sé, déjeme que tengo muchas cosas que decirle, luego me las rebate todas si quiere. En segundo lugar, tampoco sé los medios que va a poner para hacerlo, porque al Gobierno le he oído presentar otras cosas, pero no le he oído presentar nada en materia de empleo, y usted es Gobierno también. Sí, usted también es Gobierno. Y entonces, claro, cuando aquí el Gobierno supuestamente del cambio, que yo llamo del cambio, sí, su partido también forma parte del Gobierno. Entonces, que son el Gobierno del cambio, que yo les llamo del cambio a peor, ustedes... Parecía que venía una odisea a Navarra maravillosa, donde íbamos a vivir en una Arcadia, porque ustedes iban a ser la solución, perdón, una Arcadia quería decir, una Arcadia feliz, donde ustedes iban a ser la solución a los problemas. Lo que estamos viendo es que desde que ustedes son Gobierno, hay más desempleados que antes de no serlo. Y esa es la realidad. Y le digo, mire, ¿usted le parece que la incertidumbre política pues no debe ser importante para la economía? Pues es básica para la economía. Y es más, los que se han, acabo con una frase, solo una frase, los que se han encargado de generar esa incertidumbre han sido ustedes, porque hay que oírles a ustedes o a Podemos hablar de los empresarios, que le parece una oligarquía a la que hay que erradicar, y realmente son los que crean empleo. Mira, precisamente si alguien es claro, si alguien es pausado, si alguien es concreto y hila muy fino, es el vicepresidente económico de este Gobierno, se llama Manu Ayerdi. Le puede gustar más, le puede gustar menos, pero el señor Ayerdi ha respondido, ha dado información, está trabajando en abierto con los agentes, lo hemos visto esta misma semana, ayer. Supongo que algunos de ustedes, es de desarrollo económico, yo tengo claro de lo que estoy hablando. Y está clarísimo, y quien quiera ver, lo va a ver. Yo no voy a perder más tiempo en decirle a usted, me da pena porque igual son ocasiones buenas para trasladar lo que muchas veces en esta cortina de humo se pierde, y son las cuestiones reales, puntuales y medidas concretas que sí se están implementando, pero denos tiempo, señor Sayas. Llevan un año ya, ¿eh? No. Casi. No. Va a haber tiempo, porque las cuestiones no son de hoy para mañana, las cuestiones son, por lo menos desde nuestro punto de vista, y en Geroa Bai hay que hacerlas así, a medio y a largo plazo. Sí. Y esa es la voluntad. Otra cosa antes de terminar. Al señor Guzmán, que tan preocupado le veo con el tema industrial, y no sé si usted el KPMG lo lee y no lee nada más, yo leo en agencias de noticias, este mismo 4 de abril, titulares del tipo "Mejora la confianza de los empresarios navarros sobre la evolución de la industria". Y esto lo dice también un organismo que creo que es cero sospechoso y nada de Geroa Bai, y lo dicen encuestas y lo dicen. ¿Quién? Y lo dicen, no voy a reproducir, vayan a Europa Press y rescaten la nota. No voy a ocupar mi tiempo en esto. Quieren el indicador del clima industrial que muestra en febrero señales en términos intermensuales debido al optimismo estimado. Perfecto. Optimismo estimado, señor Guzmán. Entonces, entre incertidumbre y optimismo estimado está esto. Yo preguntaré. Y entonces, el indicador del clima industrial que lo traslada y lo realiza el Instituto de Estadística de Navarra, o sea, a mí me da crédito. Madre mía. A mí me da crédito. Mire, ustedes han puesto en duda KPMG, bueno, ya han empezado, ya han empezado a hablar de la CEN, no sé qué, estos KPMG que tiene solvencia internacional, pero bueno, me da igual. Mira, yo les voy a decir, no se obsesionen tanto con la prensa, no se guíen tanto con la prensa. Mira, la prensa tiene que decir lo que nosotros hacemos, no nosotros hacer lo que dice la prensa. La señora Ruiz ha sacado 2 veces en titulares de diarios, pero hombre, por favor, guíese por lo que decimos nosotros, critique lo que sea, pero están ustedes obsesionados. Y encima viene la señora Solano y saca aquí ahora una agencia que no sabemos ni quién es, ni el dato, ni nada, pero bueno, da igual, vengan con datos solventes, yo vengo con un dato solvente de KPMG y le digo, y le voy a decir, y se lo voy a decir a favor, desde luego. Es verdad que esta semana Manu Ayerdi hizo una reunión con los agentes, estuve yo en esa reunión para tratar de reflexionar sobre el futuro de la industria y del inteligente en Navarra para los próximos 4 años. ¿Es verdad? Nos reunió, me pareció bien. Pero creo que vamos tarde, y los datos, lo hemos visto, detrás de esos datos, detrás de cada número hay una persona, hay una familia, y tendríamos que haber actuado ya. Mi crítica va por ahí, tendríamos que haber actuado ya. Llevamos 9, 10 meses de gobierno. Es verdad que Manu Ayerdi, este martes, estuvimos todos allí trabajando, arrimando el hombro. Yo fui el primero que estuve ahí arrimando el hombro, escribiendo, intentando buscar el futuro de la industria. Señor Garmendia, tenemos que terminar. Una última referencia. Simplemente quería contestarle al señor Sayas. Pero breve, por favor, se lo pido.
simplemente, cuando hablaba, y es cierto, ni este gobierno ni UPN, directamente la incidencia sobre el empleo, sobre todo sobre el empleo público, algo que UPN, por cierto, cuando hablamos de crear condiciones o no, el tema de las privatizaciones también, ahí está. Pero indirectamente, y usted cuando habla de crear condiciones y cuando hablamos de la financiación de las empresas, de la financiación de los autónomos, hombre, pues yo creo que el tema de Caja Navarra, que mañana por fin se volverá a abrir otra vez la comisión de investigación sobre el proceso de desaparición, en el que ustedes, también como UPN, pues también tienen bastante que ver por acción y por inacción. No, que es un tema expresamente de actualidad, porque mañana se va a volver a reabrir la comisión de investigación. Se está acabando el rollo ya, que la señora... Aquí no se les está escuchando y tenemos que acudir a la pausa para la publicidad y me van a permitir que dé paso a la publicidad, señora Ruiz. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, porque es que la tenemos que hacer, mientras aquí continúa el debate. Pero sí que me gustaría recoger eso de la meteorología, que puede frenar las ventas, para preguntárselo a Ángel de Aralar tras la pausa de la publicidad. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este Navarra en Abierto de hoy y antes de la pausa publicitaria rescataba la parlamentaria Bakartxo Ruiz en la mesa hablando del paro, un titular que aportaba la prensa acerca de que la meteorología pues paralizaba o frenaba de alguna manera las ventas y decíamos que igual se lo tenemos que preguntar, no lo sé, al Ángel de Aralar, que hoy ha comenzado su periplo, lo hizo el pasado martes, pero hoy ha visitado el Parlamento y el Gobierno de Navarra, pero lo ha hecho además de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Ambas instituciones han cambiado este año su protocolo y en el caso del Ejecutivo ni siquiera se ha organizado el acto. Un año más el Ángel de Aralar llegaba al Parlamento. La presidenta, que alega motivos de agenda, no ha acudido a recibir a la efigie. Ha sido el vicepresidente primero de Geroa Bai quien ha hecho las funciones. A esa hora, Ainhoa Aznárez se reunía con la Asociación Navarra de Fibromialgia. Cada uno respeto las decisiones de cada cual. Y para muchos navarros, para los que San Miguel de Aralar tiene una significación no solamente religiosa, también desde el punto de vista cultural, tradicional e histórico. Una falta de respeto, no sé, yo creo que cuando se es presidente del Parlamento se es presidente de todos. La mesa ha adoptado un acuerdo por mayoría y bueno, pues hoy creo que la presidenta del Parlamento debiera haber estado aquí. La más alta representación de esta institución debe de estar cuando viene lo que representa al credo, en este caso, mayoritario en Navarra. Su ausencia manifiesta una vez más que no tiene la talla política requerida para el puesto que ocupa. Tampoco han acudido parlamentarios de EH Bildu, Podemos ni Izquierda Esquerra, contrarios a este acto porque creen que la institución debe mantener la laicidad. La recepción ha sufrido este año modificaciones en el protocolo. El salón de plenos, escenario tradicional de la cita, se ha cambiado por la sala institucional. Tampoco se ha entregado la donación de 180 euros y no se ha contado con la coral de Aranguren, encargada siempre de los cánticos. Algunos trabajadores del Parlamento han tomado la iniciativa y secretarios, sugieres o letrados entonaban el himno de San Miguel. Tras los habituales besos a la efigie, el ángel abandonaba la cámara. Antes había acudido a la sede del Gobierno de Navarra, que también ha modificado sustancialmente el protocolo. El Gobierno no ha organizado el acto, ni ha habido recepción oficial ni desfile, aunque sí ha cedido la capilla para la celebración de una misa a la que acudía la presidenta Barcos y los consejeros Ayerdi, Beaumont y Domínguez. No han trascendido las imágenes ya que se ha realizado de forma privada y no se ha convocado a la prensa como era habitual en anteriores gobiernos. El Gobierno no ha organizado la misa hoy aquí en el Palacio. Creo que el Gobierno en esto hemos sido coherentes en este acto como en todos. Entendemos que una parte de la ciudadanía se reconoce en ese sentimiento religioso y lo que se les ha cedido es una capilla que hay efectivamente al lado del Salón del Trono para organizar su acto. Tras las paradas más institucionales, la efigie de San Miguel sigue su camino por otras entidades de Pamplona. Bueno, pues queremos escuchar también los argumentos de los partidos, de los grupos parlamentarios que se opusieron a la visita de el Ángel de Aralar, que ha realizado hoy al Parlamento. Lo hacían el pasado lunes tras la rueda de prensa habitual de la Mesa y Junta de Portavoces. La presidenta no acude por cuestiones de agenda, tiene recepción de distintos colegios ya previsto desde hace meses. En ese orden de prioridades entiende que atender a los compromisos que tenía adquiridos con anterioridad es lo que corresponde hacer también como presidenta. Lo que es la separación Iglesias-Estado hay que aplicarla en esta institución también. Va a resultar paradójico que buena parte de las formaciones políticas que nos hablan de Euskal Herria como una entelequia
pues no sé si este año le cantarán o no le cantarán eso de Mikel de una Zaindu Euskal Herria. Es un espacio público, democrático, público y laico, donde debe regir la separación Iglesias-Estado. Pues este principio se vaya a vulnerar, como en años anteriores, pues se vaya a vulnerar este 6 de abril, el próximo miércoles, cuando se va a celebrar un acto de un contenido evidentemente religioso. Por cierto, que hay que recordar que quienes le han cantado hoy al Ángel de Aralar ha sido el propio personal de la Cámara Foral. En definitiva, bueno, se ha montado este debate que trasciende ya pues el propio acto, va ya o aterriza en el terreno de la arena política. ¿Qué os parece? Y que no interesa a la ciudadanía, que no, en principio la ciudadanía no espera que nosotros no nos enfrasquemos en estos debates. Pero yo me hago la pregunta, si hubiese venido la flor de loto, o hubiese venido que representa al budismo, o si hubiese venido la cruz, la luna media creciente que representa al Islam, o hubiese venido cualquier otro símbolo, ¿no? El yin yang que representa al taoísmo, por ejemplo, al Parlamento, pues también habría que haberlo recibido, entiendo. Lo que pasa es que estos dejes de no intentar ir con los símbolos que representan mayoritariamente a Navarra, insisto, yo iría a cualquiera que represente a una parte de la población navarra. Cualquiera hubiera ido como ido al de hoy. Pero creo, por una parte, que si representa a la mayoría con más razón, aunque razones tienen todos, por supuesto, y por otra parte que la ciudadanía no está en este debate. Es que no está en este debate y me da hasta vergüenza que nos enfrasquemos en discusiones cuando acabamos de hablar de realmente lo importante, que es el empleo, la industria, el crecimiento, etc. El debate se trasladó también a si, por ejemplo, la presidenta del Parlamento debía o no haber estado en esta recepción de hoy, que como bien aclaraba la portavoz de Podemos, bueno, pues tenía otra agenda que... Tenía que haber estado, porque es evidente, o sea, tenía que haber estado en tanto en cuanto hay que recibir, el Parlamento tiene que ser abierto, tanto que se habla de Parlamento abierto. Entiendo que hay que recibir a todos, ya he dicho los símbolos religiosos, hay muchos más, pero cualquiera que hubiese venido yo creo que tendríamos que haber estado, respetando que hay navarros con esas. Y el que no haya venido encima a la que es mayoritaria, a mí me parece una falta de respeto, pero insisto, partiendo de la base, que este debate para mí no es relevante para la ciudadanía. En eso estoy estrictamente de acuerdo con Guzmán. O sea, yo creo que son polémicas casi, no sé, no voy a decir que es un falso debate, pero creo que hay un trasfondo que sí es importante. O sea, más allá de si viene el Ángel, si no viene, quién lo recibe, si están todos los grupos, si no, si está Ainhoa Aznárez, si no está... creo que hay un debate más de fondo y es lo que respecta a la laicidad de las instituciones. En el Partido Socialista y en estas últimas semanas también, por ejemplo en el Parlamento Vasco y en otros parlamentos, está metiendo precisamente proposiciones no de ley y mociones para instar a los gobiernos autonómicos, instar a los gobiernos, al gobierno del Estado a dar pasos en la laicidad de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí también me chirrían muchas actitudes y es evidente, y dentro de mi formación también tenemos ese debate todavía por superar y creo que en la ciudadanía también, y estoy de acuerdo en que la ciudadanía no está preocupada si vamos, si no vamos, si viene al Parlamento el Ángel, si no viene, quién lo recibe, estamos todos los grupos. Creo que es un debate más mediático. ¿Pero por qué se habla? Sí, es mediático. No, y político. Sinceramente... Okay, lo pregunto, a lo que iba, no lo que iba y ahora acabo. Entonces, creo que el verdadero debate es la presencia, o sea, hasta qué punto tienen que estar separados o no, y yo creo que tienen que estar absolutamente separados lo que pertenece a la esfera privada, que tiene que ver con las religiones y con las creencias de cada cual, y si asiste o no a determinados eventos religiosos, sean católicos o no, y por otra parte, como cargos institucionales y como instituciones públicas, esa representación que no afecta solo al tema del Ángel de Aralar. Estamos hablando de las procesiones en las fiestas de todos los pueblos, las misas en actos y en eventos oficiales y políticos. Y creo que ese debate todavía tiene muchos pasos por dar. Creo que a pesar de que, bueno, pues ha venido el Ángel, ha ido también a otras instituciones, creo que se están introduciendo modificaciones que van en el buen sentido y que van en consonancia con lo que la ciudadanía va sintiendo y va percibiendo, que no estamos hablando de hace 50 años, que no estamos hablando de una época de una dictadura nacional catolicista, que estamos hablando de que todavía el pozo de la religión y de la Iglesia Católica tiene un gran peso,
pero creo que la ciudadanía y la sociedad pues también va evolucionando y las instituciones tenemos que evolucionar con ella. Hay una cosa que es para mí clara, y es que el Parlamento de Navarra es la casa de todos los navarros. En eso estamos todos de acuerdo. Exactamente igual que al Parlamento de Navarra vienen colectivos, sí, pero ustedes hoy ha habido una sesión de trabajo en la que no han ido. Déjenme que acabe ahora yo. Mire, justo de eso le iba a hablar. Ya le voy a hablar. ¿Me va a dejar decir lo que iba a decir? Mire, pues mire, efectivamente, lo que me parece una vergüenza es que el Parlamento de Navarra abra sus puertas a gente que está en un proceso judicial en la Audiencia Nacional y se convierta en un tribunal paralelo. Eso me parece una vergüenza. No que vengan a este Parlamento colectivos de esta comunidad o grupos sociales, independientemente de que yo comparta su actividad o la deje de compartir. Y por tanto, ustedes lo que pasa es que no tienen respeto y que para ustedes son tradiciones aquellas que coinciden con lo que piensan ideológicamente y dejan de ser tradiciones aquellas que no coinciden con lo que ustedes piensan ideológicamente. ¿Y eso no es respetar? Pues aquí viene el Ángel de Aralar. ¿Por qué no va a venir? ¿Que ustedes no quieren más? No van. En una protección, déjeme, que es lo que han hecho ustedes, que me parece estupendo. Pero claro, es que hemos llegado a sitios donde o podremos llegar al día al que no venga. O, por ejemplo, en Berriozar se ha llegado a tal absurdez, con un gobierno de su partido, en el que se impide que los concejales de otros grupos no vayan a las misas oficiales en representación del ayuntamiento. Oiga, un concejal va siempre en representación de sus votantes y del conjunto de los ciudadanos y va donde le da la gana. Habrá concejales que vayan o habrá concejales que no vayan, pero dejen en libertad que cada uno haga lo que quiera. Que esa es la palabra, la libertad. Bueno, y por tanto, cuando se habla de respetar las tradiciones, se habla de respetar todo. Lo que no van y no van a ir es en representación, en cuerpo de ciudad, en representación del ayuntamiento, que es muy diferente, no mientas. Vamos, ¿pero por qué? Bueno, que vayan los que quieran. Si uno quiere ir, ¿por qué usted adelante, María Solana. no deja ir en representación como Geroa fuimos una de las partes de la mesa que votó a favor de que sí pudiera venir el Ángel hoy al Parlamento. Hemos sido muy criticados por esta decisión y esta decisión tiene que ver todo con una posición que comparto con todos, porque aquí parece que todos estemos de acuerdo en que el Parlamento tiene que estar abierto a todas y a todos. Y el Ángel no viene solo, al Ángel lo traen y viene con cofrades y viene acompañado de personas, de ciudadanos navarras y navarros, ciudadanos navarros y navarras que tienen todo el derecho del mundo también a entrar en ese Parlamento. Yo veo bien que luego la presidenta, porque eso sí es una decisión solo de la presidencia, el de retirar la donación, el donativo que se hacía y no contratar el coro, eso lo decide la presidencia, no lo vota la mesa, tome esa decisión, lo veo bien, respeto que haya gente que vaya, gente que no vaya, como yo no he ido y no he asistido, pero tengo que reconocer que a mí no me hace ningún mal en estos términos y prefiero que la visita sea en estos términos y prefiero que no haya una misa y prefiero que no haya liturgia ninguna en torno a esta cuestión. Más allá de eso, respeto absoluto, pero yo sí quería señalar, porque claro, aquí se nos olvida también que ha habido visita del Ángel, ha salido Gobierno de Navarra, pero me llama la atención que no haya salido Ayuntamiento de Pamplona, donde al Ángel se le ha recibido... Bueno, pues es que lo tenía preparado, pero acuerdo, lo que quiero decir es que allí, con total naturalidad, y no ha ocurrido, se ha modificado el protocolo, se ha modificado, y me parece una modificación ahí estamos correcta, viendo, y con total naturalidad, estamos viendo, sin escándalo ni ruido María Solana, ninguno. Que es que quería mostrar estas imágenes que son la recepción que se le hizo ayer en el Ayuntamiento de Pamplona. Es verdad que no estaban todos los grupos municipales representados, lo recibió el alcalde, pero dentro de la corporación se ausentaron los concejales de Izquierda Esquerra y de Aranzadi. Bueno, pero ahí ni siquiera se ha hecho consulta, no se ha votado ni se ha debatido. Ahí no se ha consultado sobre la cuestión. Y me parece normal y natural, lo veo bien. Y el cambio y la modificación que ha habido en el protocolo también me parece que está correcta y me parece bien. A mí personalmente. Lo que ha pasado hoy en el Gobierno, por ejemplo, el hecho de que no se haya llevado a cabo este acto protocolario, como ha venido ocurriendo pues hasta la fecha, y sin embargo sí que se haya llevado a cabo ese pequeño, no sé si responso o es que la capilla. El gobierno de ser un gobierno que respeta las tradiciones, pero respeta solo aquellas que les gusta, y esto, de verdad, o sea, pero si va desde la más absoluta libertad. Me gustaría continuar un poquito, vamos a dejarle, que es que le he cortado por el tema de las imágenes, y quería completarla un poco, y luego pues ya continuamos. Si no, también quiero apuntar que sí que he leído por ahí con nocturnidad y alevosía, poco menos, que había dejado de manera
no sé qué manera el Gobierno entrara el Ángel allí, y aquí no se ha escondido nada a nadie, y si no me equivoco, Gobierno ha mandado nota de prensa también con esta cuestión. Sí, no, pero bueno, me refería al hecho de convocar para el acto y el ceremonial que hasta ahora, hasta la fecha, sí que se le venía dando a modificaciones dentro del protocolo, como las ha habido en Parlamento y las ha habido en Ayuntamiento de Pamplona. Me parece respetable, a mí me parece bien. Yo no he asistido y me parece respetable, porque eso sí lo veo del ámbito privado y una cuestión de voluntariedad. Lo que no veo cuestión de voluntariedad ni me parece bien es la no asistencia de parlamentarios a una sesión de trabajo que ha aprobado la mayoría y que entiendo que es obligación nuestra como parlamentarios y parlamentarias asistir. Y estas objeciones de conciencia, como hemos observado hoy en una sesión de trabajo en comisión parlamentaria, tanto de UPN como de PP, pues no sé, me generan muchas dudas. Me generan muchas dudas. Y ustedes votan en contra de que no vaya y no hable en ese Parlamento gente con la que no convienen ideológicamente, sobre todo, y otras cosas más. Pero cuando una mayoría ha aprobado que esa sesión de trabajo se lleve a cabo, creo que es obligación de los parlamentarios y parlamentarias asistir a las sesiones de trabajo. Se lo voy a explicar muy rápido. Y ya luego, si cada uno quiere, va a recibir al Ángel o no. Mire, le voy a explicar muy rápido. En este país hay una cosa que se llama la separación de poderes, que separa el Ejecutivo del Legislativo y el Judicial. Por tanto, cuando alguien donde se tiene que defender es en el Judicial porque ha sido imputado de un delito, el Parlamento no es quien para atenderle, escucharle y atender unas explicaciones que a quien le corresponde atender es a un juez, no al Parlamento. Por tanto, le digo que ni hemos ido ni iremos nunca cuando vengan al Parlamento, no gente con la que estamos ideológicamente o no de acuerdo, que si hubieran venido a una sesión de trabajo, gente que no está procesada en este momento judicialmente, hubiéramos ido, aunque no estemos de acuerdo, ya hemos ido a muchas, pero en este momento han venido personas procesadas y por tanto a quien corresponde escuchar es a la justicia, no al Parlamento. A ver si alguno se entera han ido de en qué poder y han votado en contra de muchas otras. Otra vez en contra de muchas. Es perfectamente legítimo. Sí, pero bueno, usted que dice que es la casa de todos, el Parlamento, vamos a ver, votar en contra de que alguien venga. Estamos otra vez desviando el tema y estamos otra vez, de verdad, dando un espectáculo lamentable que a la ciudadanía no le interesa para nada ahora. Y desde luego, con esta serie de actitudes y con que si vienen o no vienen, o van o se van o entran en el Parlamento, ¿dónde está nuestro Parlamento abierto? Esto que se había prometido, que íbamos a ser tan abiertos. Yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo. Cuando la mayoría considere que tiene que venir alguien a hablar al Parlamento, que venga a hablar. Si alguien tiene objeción de conciencia porque no vaya, pues que no vaya. Pero desde luego creo que se tiene que recibir a la gente o que no. Pero en fin, es que nos enfrascamos en unas discusiones que no tienen ningún sentido. Lo que sí que es importante son los símbolos y es algo que nos ha preguntado el presentador y no hemos hecho ni caso. Y es en referencia a la presidenta del Parlamento de Navarra, que es que a mí sí que me preocupa el tono que está tomando el Parlamento de Navarra y que se está convirtiendo pues en un espectáculo día sí, día no. Cuando no se retira una bandera y se sale la foto, cuando no, hoy no aparezco porque viene el ángel de Alarar, que si mañana viene Shiva o Vishnu, que son los dioses indios, ella la primera allí que aparecerá en la puerta. Yo creo que esto no puede ser. Yo creo que esto no puede ser porque los ciudadanos, si la política está bastante defenestrada, la estamos defenestrando nosotros mismos mucho más. Si estamos perdiendo privilegio como políticos, que somos los que tendríamos que sacar las castañas del fuego de los ciudadanos a día de hoy, insisto con los temas que realmente importan y cojamos el CIS y veamos dónde importa. Lo que importa y lo que no importa. Estamos haciendo un ridículo espantoso en el Parlamento de Navarra y yo me avergüenzo. Y por otra parte, sí, un segundo. Sí, adelante. Sí. Un segundo que ya acabo. Eso es en lo que nosotros realmente tenemos que trabajar y fijarnos. Y fijarnos dónde están las carencias de los ciudadanos. Y trabajarlo. Y es que está ahí, Si es que es muy fácil. Trabajar en lo que realmente importa a la ciudadanía. Y no lo estamos haciendo como los ciudadanos se merecen. Y a la vista de las conversaciones que estamos teniendo, está. Pues no sé exactamente a qué se refiere cuando habla de que del tono que está tomando esta legislatura. Mire, yo hoy a la mañana no estaba dentro de la comisión, pero sí he visto por la intranet el tono y he escuchado el tono de algún parlamentario del partido, no de su grupo, pero sí del Partido Popular y también de UPN. Y si me permiten la expresión, la pirula que le han montado al delegado de Navarra en Bruselas, al señor Irujo, cuando ayer precisamente el Partido Popular mandó una nota de prensa diciendo que no iba a acudir en respuesta o en protesta por algo a lo que usted también aludía, que era el haber retirado por mayoría del Parlamento, otra mayoría como la que ha aprobado que el ángel de Aralar visite el Parlamento. Pues bueno, pues hubo otra mayoría que también decidió retirar la bandera de Europa, porque hay una tragedia que sigue a lo largo de estos días.
Y hay muchas personas sufriendo. Y eso también son los problemas de la gente. Y esos hechos también preocupan a la ciudadanía de Navarra. Entonces usted dice que ese tono que está adquiriendo la legislatura, que ese tipo de gestos defenestran todavía más, perdone, estoy acabando, defenestran todavía más la imagen de la política, es que usted está tan alejado de lo que vive y de lo que piensa la gente normal de la calle, que está escandalizada, no porque se retire la bandera europea, está escandalizada por lo que está pasando y por el hecho por el que se ha retirado la bandera europea. Y bueno, si ustedes se quieren quedar en los gestos institucionalistas, vamos a ver, para ustedes, para ustedes, es que son dos cosas diferentes. Para empezar, nosotros no hemos dicho que no íbamos a ir a la comparecencia. Como está hablando del Partido Popular, por si acaso. No, pero UPN dentro de la pirula también sabrá lo que tendrá que hacer. Nosotros obviamente íbamos a ir a esa comparecencia, pero un representante del gobierno al que vamos a escuchar. Y por supuesto vamos a criticar si nos parece que su actitud o su forma de entender un tema puntual nos disgusta. Es que no sé cuál es el problema, porque a usted aún va a parecer que nos vamos a tener que sentar en el Parlamento a decir lo que le parezca bien a usted, pero usted se ha oído, perdone, ¿usted se ha oído alguna grabación de la legislatura pasada? ¿Usted se ha visto incluso las faltas de respeto a las que fueron sometidos muchos miembros del gobierno, que no ha sido ni una vez sometido ni un solo miembro del gobierno? ¿Ustedes han visto lo que le dijeron a la señora Goicoechea en una sesión de investigación falsa creada para defenestrarla? Y hablan no sé si escuchan el sonido de la sintonía que nos indica que estamos terminando. Una última valoración breve de 10 segundos. Adelante, Sonia. No, la gran ausente de hoy para mí, la señora Beltrán, y eso sí me parece grave y me parece que es responsabilidad o falta de la misma. Yo constato el alejamiento de algunos partidos con respecto a las preocupaciones reales de la gente. Señor Guzmán. Uy, pues mira, voy a coincidir con Bacarcho, pero el movimiento se muestra andando y desde luego estamos muy alejados y tendríamos que realmente trabajar para lo que los ciudadanos quieren. 10 segundos. Pues desde luego comparto eso y además creo que justamente de los temas que estamos debatiendo muchas veces en el Parlamento y aquí deberíamos hacer una lección, deberíamos darnos una lección todos, poco tienen que ver con lo que la gente demanda. Así ha arrancado la vuelta al curso político después de este parón de la Semana Santa y ya lo ven que viene cargado con energías renovadas. Más Navarra en Abierto ya lo saben el próximo miércoles. Que pase una feliz semana.